Bien, vamos hermanos a avanzar con esta carta de Judas. Carta de Judas. Y hemos avanzado un poco. Este es el mensaje número 8. Y como hemos venido diciendo, lo que está haciendo Judas es describiendo, mostrando las características de los falsos. Habíamos visto 8 características de estos falsos hace 8 días. Y continuando con esas características, hoy vamos a hablar acerca de descripción de esos falsos. Y él lo va a hacer comparando algunas pues partes de lo que es la naturaleza, comparando la naturaleza. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, leamos los versículos 12 y 13, que es donde vamos a estar. Y el tema entonces es descripción de los falsos. Vamos a ver cómo Judas describe a los falsos. Versículo 12 y 13 de Judas nos dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, obviamente esto que acabamos de leer es una descripción de estos falsos que nosotros sabemos que se refiere al versículo 4. Vamos a volver a leer el verso 4, porque de ahí es que, recuerda que en el verso 3 nos dice: yo quería hablarles acerca de nuestra común fe, pero me fue imposible dado de que algo ha ocurrido y se han infiltrado algunos falsos. Y luego él comienza a describir a todos estos falsos, y es lo que hemos venido hablando. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, no es fácil de detectar, y estas son las características, y ahora vamos a ver esa descripción. Dice que han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, es decir, son hombres que ya no tienen opción, ya ellos son condenados, ya están destinados para la condenación, pero están dentro del pueblo de Dios. Dicen que son hombres impíos, es decir, no son conversos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, entonces ellos conocen la gracia, conocen la doctrina, pero la vuelven una perversión, la pervierten. Y también dice que no solamente convierten en libertinaje la gracia de Dios, sino que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos son personas que se han rebelado contra Dios y contra Jesucristo, al punto que lo han negado. Y uno no puede negar algo si no lo conoce. Entonces, lo conocieron muy bien, por eso esto se llama la apostasía. Entonces, estas características que hemos venido viendo de apostasía, pone el ejemplo de Israel, habíamos visto, pone el ejemplo de los ángeles, pone el ejemplo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Luego veíamos 8 características de ellos, todo lo que hacen, y ahora vamos a ver una pequeña descripción. Entonces el autor usa ejemplos de la naturaleza para hacer esa descripción. Pero estos mismos versículos los quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Es una traducción de estos mismos versículos. Mire cómo dice, versículos 12 y 13. Dice: es una vergüenza que estas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. Se da una claridad realmente a esos versículos. Aunque vamos a hablar de las 4 comparaciones, primero en el versículo 12, la primera parte, él toma algo que se llama, lo describe como
manchas en medio de lo reluciente, pudiéramos decir, o son manchas en medio de algo que resplandece, que es luminoso, o algo que es blanco. Y usted sabe muy bien que cuando hay algo que es muy blanco y cualquier chispita lo hace ver. Entonces usted puede ver una pared muy grande, bien blanquita, pero si hay una chispita, todo el mundo va a mirar la chispita. Entonces eso es lo que pasa con estas personas. La primera descripción que hace, versículo 12, la primera parte, y está hablando, cuando dice estos, se refiere a los mismos del versículo 4 que acabamos de leer. Además de todas las características que ya le ha mostrado, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas en vuestros ágapes. Obviamente hay otras traducciones, pero me quiero quedar ahí con esa parte de manchas. Es decir, son personas que de alguna manera corrompen o están malogrando el cristianismo, digamos que es la pieza oscura, ¿no? Normalmente se usa en el lenguaje popular la oveja negra de la casa. Pudiéramos decir que se trata de eso, pero ahora lo tremendo acá es que ellos están dentro de la iglesia. Recuerden que se han infiltrado y lo que él quiere aquí, el escritor, es tratar de ¿cómo yo voy a saber que son falsos? ¿Cómo yo voy a darme cuenta que son falsos? Obviamente Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y una manera es comenzar a ver ese comportamiento. Y ellos demostraban este comportamiento en los ágapes. Los ágapes se refieren a aquellas reuniones cristianas donde tenían una coinonía, donde compartían. Es decir, la iglesia comenzó así. El apóstol Pablo habla de eso, en Hechos habla de eso, el apóstol Pablo habla de hecho, cuando usted lee en 1 Corintios capítulo 11 que habla de la cena del Señor, que dice que algunos toman, se adelantan, se embriagan. Lo que pasa es que ellos hacían el culto normal, la reunión, ellos participaban de la mesa, pero se cree que después del culto dejaban un espacio para hacer un almuerzo, ¿no? Compartir una cena. Y ahí en ese ágape se llamaba, o en esa reunión cristiana, era que comenzaba a evidenciarse quién eran esos falsos. Ahora, cuando yo miraba todo eso, yo decía, es impresionante porque hoy día el cristianismo está muy manchado, muy mal testimonio. Y cuando uno va y revisa realmente quién da mal testimonio, lamentablemente no son personas que son cristianos realmente. ¿Y quiénes son los que apostatan? No, ese era cristiano y mire, abandonó. No, ese era cristiano y mire, se voló con dinero. No, ese era cristiano y mire lo que hizo. O sea, la regó totalmente. Y luego uno se da cuenta que esas personas, después de que hacen ese daño, no vuelven al cristianismo. Son muy contaditos los que regresan realmente arrepentidos porque son verdaderos cristianos. Pero la gran mayoría son personas que estaban ahí y que la regaron, como normalmente hablamos. ¿Por qué? Porque no eran. Y entonces lo que él está diciendo es una característica o una descripción, como es el tema de esta obra, es que ellos son esas manchas. Qué bueno que la iglesia no tuviera manchas. Qué bueno que la iglesia fuera pura, como dice la Biblia. Ahora, la iglesia de Cristo es pura, sin mancha y sin arrugas. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, porque Él la purificó, la lavó. Pero la iglesia local está llena de gente impía, lamentablemente, y esas personas son las que nos van a dar mal testimonio. Ahora, el problema es que nosotros no podemos discernir fácilmente, y nosotros los vemos a todos como que son cristianos, y por eso cuando la embarran, pues uno lo que hace es disciplinarles o llamarles la atención. Pero por lo general, y lo que uno ve acá, son esas personas que no son cristianos genuinamente, porque si fueran cristianos genuinamente estarían buscando la santificación cada día, y entonces ese es el punto. Entonces él está hablando acá que en esas reuniones se encuentran ese tipo de personas, y segunda de Pedro 2:13 también los habla de esa manera. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 13 amplía un poquito el concepto, que es el texto paralelo al que tenemos acá. Dice
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Es decir, ellos se preocupan es por eso, deleitarse cada día. Dice que estos son inmundicias y manchas. Mire cómo lo habla aquí. Son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, en esas reuniones donde sale realmente quién es, y fácilmente podemos ver las personas, porque dice que se recrean en sus errores, es decir, ahí donde sale a relucir lo que realmente son. Una vez un pastor dijo lo siguiente, y a mí me causó curiosidad, porque él dijo, ¿quieres saber? Bueno, en esa época se manejaba el cristiano carnal, entonces él hablaba así. ¿Quieres saber quién es un cristiano carnal? ¿Dónde se conoce un cristiano carnal? Dice, en la cancha de fútbol. Ahí, vaya, que jueguen los cristianos fútbol y terminan peleando, es verdad. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Y ahí donde la patica va y la trampa o lo que sea, y entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? El pastor decía así, no tenía esa idea. Ahí se conoce. Bueno, no solamente ahí, pero hay partes en este mundo donde sale. Entonces, lo que él está diciendo es, bueno, en esas reuniones, y creo que se daba cierto licor también, obviamente no para, el vino se daba no para embriagarse, pero algunos abusaban y terminaban borrachos en esas reuniones. Los cristianos, unos obviamente no, pero ¿viste? Entonces ya cuando viste que está borracho aquí, y esas palabras que está diciendo, mire, o sea, él como que comenzó a entonarse y comenzó a salir lo que realmente era. Entonces por eso él dice, ahí es que se dan cuenta. Entonces estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en esas reuniones se dan cuenta quiénes son y terminan manchando la reunión. Y entonces imagínense una reunión de cristianos y un bonche, una pelea, es una mancha inmediatamente para esa comunidad, y eso es más o menos lo que él está diciendo. Pero dice algo más, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Entonces miren cómo lo dice esta versión. Es una vergüenza que estas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. O sea, impúdicamente, es decir, a ellos no les importa, son imprudentes, son vulgares, son patanes, no les importa, no hay respeto realmente, como dice esta versión, por la vida cristiana. Porque muchos dicen, obviamente estamos hablando de los falsos, ¿no? En el culto tranquilitos, pero ya en la reunión o en la calle o ya fuera de la iglesia somos otros. La doble moral, como se ha dicho siempre por ahí. Entonces parece que esa parte de que dice, y aquí lo llama como líderes, hay otras versiones que hablan de que son pastores, porque aquí dice, son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Entonces acá dice que se apacientan a sí mismos. Es decir, ellos en las reuniones no van buscando ayudar a los hermanos. Preocupado a ver qué hermano no ha comido para ver si le damos. Si todos comieron, ellos no están así. Ellos van de una vez de primeros buscando qué es lo mío y le echan mano a la presa más grande o comen y ya. Lo importante es que yo me sacie. Más o menos esa es la idea. Estas palabras fueron tomadas obviamente de Ezequiel 34 y quiero que vayamos allá. Porque Ezequiel, que está describiendo a los falsos, y la mayoría de los comentaristas creen que el autor de la carta de Judas tomó de ahí, y obviamente vamos a encontrar en Ezequiel 34, yo encontré por lo menos como 3 veces la palabra que se apacientan a sí mismo, y voy a leer los primeros 11 versículos porque esto es impresionante. Aunque aquí dice que es contra los falsos pastores de Israel, pero se puede tomar. Mire lo que dice Ezequiel 34. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a las ovejas, se apacientan a sí mismos. Que es el punto que estamos mirando. Coméis la grosura, esto es lo que hacían, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni siquiera preguntase por ellas. Obviamente está hablando de Israel, ¿no? Pueblo de Israel como ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Ahora, cuando habla aquí de pastores, es que está comparando a los líderes de Israel con esos pastores, con un pastor de un rebaño. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores, aquí está otra vez, se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos otra vez. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Tremendo, libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces, por eso es que usted dice que el Señor, como el pastor, vino a buscar a sus ovejas, porque estos líderes las habían dispersado de diferentes maneras. Entonces, es muy parecido a lo que estamos viendo acá, y parece ser que de alguna manera eso es lo que hacen estos falsos. Los falsos, por apacentarse a sí mismos. Entonces tenemos toda una radiografía en Ezequiel 34 de qué es lo que hace. O sea, un falso se conoce porque lo que él busca es él, apacentarse a sí mismo, usar los recursos para él, no está pendiente de las ovejas. Es decir, a él le importa es su vida, y no que las ovejas vayan por el camino correcto. Entonces, hoy día lamentablemente pues tenemos así, o sea, el pastor verdadero tiene que guiar al pueblo a Cristo, que es el pastor. Tiene que guiar el pueblo a la salvación, tiene que traer el alimento de la palabra para que conozca la verdad del evangelio y pueda crecer. No es para engordarse él, apacentarse él y entonces darle cualquier cosa a las ovejas, es más, perderlas totalmente, porque eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, esta es una conducta pues obviamente de estos falsos infiltrados, que es lo primero que él muestra. Después de esto, entonces, ahora sí vamos a ver que hay 4 comparaciones tomadas de la naturaleza para seguir describiendo a estos falsos. Y en la parte B tenemos la primera, que son solo apariencia, y entonces toma las nubes como ejemplo, que no llevan agua. Versículo 12, la segunda parte, dice: nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Ahí está la segunda descripción. La primera es que son manchas, pero luego vamos a ver los ejemplos que toma de la naturaleza, y vamos con la primera. Son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Entonces, más o menos, ¿cuál es la idea? La idea es que el campesino que tiene su sembrado, él está esperando que llueva. Y entonces él, cuando de repente ve que vino una nube, uy, esa nube va a llover, y es un poquito gris. Uno siempre cuando la ve gris dice: trae agüita, va a llover. Pero él se queda esperando, y de repente ve que la nube pasa y se va, y no le dejó agüita. Entonces, más o menos es la idea. Él tenía, el campesino, el labrador, tenía la esperanza de que esa nube trajera agua. Pero ¿qué pasó? Pasó y no le dejó nada. Entonces, por eso dice: son nubes que no traen agua y que son llevadas por el viento de acá para allá. Entonces, ¿de qué nos está hablando esa nube? Estas nubes sin agua simbolizan el engaño, simbolizan la hipocresía. Es decir, parece que sí, pero no. Y entonces la descripción es que estos falsos
Y tengo que aclarar acá otra vez que cuando estoy hablando de los falsos, no nos referimos solamente a líderes, a pastores, a profetas, predicadores, sino que nos referimos a creyentes que están dentro de la iglesia, que son falsos, que no son verdaderos. Entonces son llenos de nubes. Y entonces la nube, uno dice, ah, no, tiene algo, ¿no? Y entonces uno ve a esos falsos, a esos tanto, digamos, líderes como miembros de la iglesia, y uno dice, tienen nube, y uno se la ve, y es que se deja ver, y la nube se ve, y entonces uno dice, va a venir agua, va a soltar el agua, pero de repente se va, y no soltó nada. Entonces es una apariencia, es una hipocresía, digamos que es un engaño. Y yo puedo traer a colación a la higuera que Jesús maldijo. Mire, vamos a ir a Marcos 11, 12. Marcos 11, versículo 12, y vamos a leer hasta el 14 de Marcos 11. Y mire lo que vamos a encontrar acá. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. No había comido, le dio hambre. Y entonces mire que esto es impresionante. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Ahora yo quiero, antes de seguir leyendo, aclarar acá. En ese tiempo y las higueras tenían higos, pero si la higuera tenía hojas era porque debajo de la hoja había un higo. Todas las higueras eran así. Si las higueras tenían hojas, tenían higos. Entonces por eso él dice, él tenía hambre, y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, Jesús no iba a ir a perder el tiempo. Nadie iba a ir si no iba con certeza. De lejos se ve la higuera y tiene una hoja. Y dice, uy, ahí hay un higo. Voy a ir a buscarlo. Y Jesús se va. Voy a ver si hay algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Nada halló sino hojas. Escuche, aunque dice que no era tiempo de higos, pero todas las higueras que habían allí no era tiempo de higos, entonces no tenía por qué tener hojas. Pero si una higuera tenía una hoja o tenía hojas, era porque ella había adelantado y tenía higos. Por eso Jesús fue, porque era normal ir allá al sembrado y ver, ay, mira, allá hay una higuera, tiene hojas, ahí hay fruto, y seguro que iban y encontraban el fruto. Por eso Jesús fue, porque cuando ve la higuera, todas las higueras no tienen hojas, pero esa tiene hojas, esa se adelantó, tiene fruto. Fue y dice que no halló en ellas nada. Esa es la razón por la cual, versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. El otro contexto dice que la maldijo porque no tenía fruto. Entonces, eso es lo que está diciendo Judas entonces. Esas nubes sin agua son mera apariencia, hermano, y por eso él está describiendo, y tenemos que tener cuidado. Nosotros usamos la expresión, no todo lo que brilla es oro, y no sabemos cuánta nube va a estar ahí o cuánto tiempo va a estar la nube, pero por lo que yo veo aquí parece que ellos siempre van a tener esa nube, es decir, los falsos van a estar con esa nube, es decir, las personas van a ver y van a decir, ahí hay algo, eso tiene que ser bueno, eso tiene que ser de Dios, porque es que yo estoy viendo, ¿qué está viendo? Una nube. Y muchos que están sentados en muchas iglesias dicen, no, eso es bueno porque es que yo veo algo ahí hay una nube. El punto es, ¿da agua? Ese es el punto, no es la nube. Entonces lo está comparando, son nubes sin agua, son hipócritas. Lo otro es que ahora habla de los árboles, el número 12, la última parte, volviendo otra vez a Judas, versículo 12, la última parte, dice, ¿cómo son también? Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Árboles otoñales sin fruto. No sé, la verdad, en cuanto a las estaciones. Pues está la lluvia, no creo que se pase mucho ahí. Creo que viene el otoño,
donde todo florece, ¿verdad? Muy bonito. Y parece ser entonces que es en ese otoño donde al florecer y los árboles son propensos a dar el fruto. Pero le dice, ustedes son árboles otoñales, es decir, están en el fervor, se muestran también como la higuera, tienen hojas, pero sin fruto. Entonces, lo que está diciendo Judas es, mira, yo quiero describir a estos falsos que han entrado encubiertamente y que están dentro de las iglesias del Señor, que se parecen tanto, son como esas nubes, ¿no? Son como esos árboles otoñales, o sea, los ve uno y lo primero es que hay una apariencia, a uno, cuando uno los ve, lo primero que uno dice es como, wow, uy, tan hermosos, ahí hay algo, esa persona tiene algo, hay un peso en ellos. Por eso cuando comenzamos a hablar de esto, yo les dije, hay una línea muy delgadita entre un falso y un verdadero. Casi que es verdadero, pero es que ese es el punto, y por eso es el engaño, y por eso Judas nos quiere advertir una y otra vez que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que estar muy pilas. No sea que tengamos a un pastor, no sea que tengamos a un hermano que es como un árbol otoñal, pero sin fruto. Dice la última parte del versículo 12, árboles otoñales sin fruto. Entonces, como consecuencia, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, a ellos les espera la muerte doble, y cuando dice 2 veces muertos, la mayoría de los comentaristas apuntan a que se refiere a esas 2 muertes, como hemos dicho nosotros. El que nace una vez, muere una vez. O sea, nació virginalmente y nació espiritualmente, nació 2 veces, por lo tanto la muerte es una vez. Pero el que nace una sola vez, es decir, nació virginalmente, pero no nace espiritualmente, muere 2 veces. Porque muere naturalmente y muere eternamente, la condenación. Entonces, a eso se refiere, doblemente muertos, pero además hay otra expresión que es desarraigados, es decir, arrancados desde la raíz. O sea, el árbol que no da fruto, que es frondoso, muy bonito, mera apariencia. A ver, yo que puse acá, estos árboles simbolizan la inutilidad, la improductividad, la falta de fruto. O sea, digamos mucha espuma. Ahora vamos a ver la espuma. O como decimos popularmente, mucho tilín. Y de aquello nada. Ahora, Juan el Bautista fue muy fuerte. Mateo capítulo 3, versículo 10, de estos árboles. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tanto Jesús como Juan el Bautista tienen la expresión árbol que no da buen fruto. No, él no dice árbol que no da fruto, porque hay un fruto malo y hay un fruto venenoso. Mi esposa es la que me decía que ellas porque el hermano de ella está cultivando hongos, y ella me habla que ellos comían mucho hongos, y yo le decía, pues yo también viví donde había mucho hongo, pero yo no los comíamos. Ella me dice, oh, es que hay hongos venenosos. A lo mejor los que yo veía eran venenosos. Yo decía, yo veía en los árboles, aún en las cacas del ganado, ahí yo veía que se florecían hongos. Ya esos no son, esos son venenosos, esos son malos. Ya, yo nunca comí eso, pero ella sí me decía que ya comía, y que ahora el hermano está cosechando eso y está vendiendo. ¿Cómo es que se llaman? Champiñones. Son los champiñones. Esos son los sales hongos, por los buenos.
son los champiñones, que son carísimos. Entonces, hay árboles que dan fruto, pero no es el fruto bueno. ¿Cómo sabemos nosotros, hermano, que es muy difícil, pero dentro de la iglesia, ¿quiénes son los árboles que dan fruto malo y fruto bueno? Mire, es sencillo. El fruto malo es el resultado de las personas, es la obra humana. El fruto bueno es la obra de Dios en la persona. Dios es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios lo hace en la regeneración. Si hay una persona regenerada con el nuevo nacimiento, Dios produce en ella un fruto bueno. Pero si esa persona no es regenerada, pero está dentro de la iglesia, es un pastor, es un predicador, entonces lo que produce es un fruto malo. Es decir, la confesión positiva, y usted ve todos esos hombres que hay de confesión positiva, todos esos pastores que hablan de confesión positiva, que lo único que tienen dentro de las iglesias es una empresa de positivismo, de confesión positiva y todo. ¿De dónde sacaron a todo eso tan bonito que gusta, verdad? Que hace que la gente se mueva y que la gente sea emprendedora y descubra el yo que hay dentro de ti y póngase metas y conquiste y herede y gane y usted puede? Eso salió del mundo, de la psicología del hombre. Eso es un fruto malo, pero se puede camuflar muy bien dentro de la congregación. Y esta gente que no es cristiana, obviamente, mire hermanos, el que no es cristiano, pero se pasa por cristiano, él no va a encontrar en Dios la palabra, el alimento, porque no lo puede. Entonces él tiene que acudir a lo natural, al hombre aquí abajo, para encontrar para poderlo traer. Eso es lo que podemos ver acá. Ahora, miren lo que Jesucristo dijo. Mateo 7:15. Hablando de la misma parte. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Usted va a ir a un rastrojo a buscar, dice, uvas. Usted va a ir a un espino a buscar higos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención del 18. No puede el árbol bueno o el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. ¿Por qué? Porque eso es cuestión de raíz. Y yo usé mucho esto hablando, y lo uso todavía cuando le comparto a una persona acerca de el nuevo nacimiento. Y yo les digo, el palo de guayaba no puede dar aguacates. No puede. Él da guayabas y así le ore, le diga todo. No, él da, hay que cambiarle la raíz. Y es como decirle a una persona que no es cristiana, pero que está entre nosotros, mire, dé fruto para Dios. La persona se va a esforzar, pero entre comillas, el fruto que va a dar supuestamente para Dios es de su propia invención. Entonces, ¿cómo es el fruto? Malo. Porque Jesús dijo, no puede el árbol bueno dar frutos malos, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Y sigue diciendo, todo árbol que no da buen fruto, mire que ahí está, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es cortado y echado en el fuego. Por eso estamos viendo, dice, 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, el árbol que no da fruto, lo único que hay que hacer es arrancarlo de raíz para echarlo al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, hermanos, lo que podemos ver acá es que estos árboles robustos que se dan en otoño pero sin fruto representan la infructividad de las personas, improductividad, inutilidad. No hay fruto para Dios, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque sí hay fruto, pero es un fruto de su invención, es un fruto falso, es la apariencia, es la semejanza, pero no es la realidad.
La otra, la número 13, habla de las olas del mar, versículo 13, ahora la primera parte, volviendo a Judas 13, la primera parte, dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y entonces vamos a ver acá cómo lo dice. Dice esta versión, la traducción al lenguaje actual, son gente violenta. Mire cómo los asemejan. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Es decir, lo que está diciendo es más o menos la idea es la siguiente. Fieras ondas del mar, es decir, el mar está enfurecido, alguien diría endiablado. Esas olas vienen fuertes, ¿no? Dan con ímpetu, se llevan lo que sea. Y al final, ¿qué dejan? Porque eso es lo que está diciendo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, es decir, la vergüenza que ellos son, lo que ellos traen, lo espuman, o como espuma lo dejan. Yo no sé si usted conoce, pero yo he ido a la costa, he estado gracias a Dios en los dos océanos, Pacífico y el Atlántico. Pero y en el Pacífico yo tuve la oportunidad de ver, una vez, yo me aterré. Parece ser que eso es lo que estaba pasando acá. El mar había botado todo, yo no sé cómo lo va, pero botó todo, y eso había en la playa todo tipo de basura. Ahora, eso no es siempre. Recuerde que el mar bota eso, pero luego él mismo lo coge y se lo limpia, él mismo como que limpia eso allá. Entonces, siempre uno va a la playa y uno la ve limpia, porque el mar, ¿qué es lo que hace? Viene y recoge todo eso y lo va llevando. Viene y recoge y lo va sepultando. Pero hay un momento, y yo creo que a eso se refiere, donde él como que vomita todo eso y lo tira a la playa. ¿Y quién se mete? Usted ve palos, ve hasta nevera. Usted ve todo lo que va por el río Cauca. Todo eso va a caer allá. Y luego él por un momento lo saca. Entonces, eso hace daño. Por eso dice que son como espuma, que vomitan pues obviamente su propia vergüenza. Mire, y se cree que Judas lo tomó de Isaías 57. Vamos a mirar un momentico Isaías 57, versículos 20 y 21. Isaías 57, versículo 20 y 21. Dice, pero los impíos, ya saben, los que no son creyentes, son como el mar en tempestad, o cuando el mar está tempestuoso, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Ve? Así son los impíos, dice. Son como el mar cuando está bravo o en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces estos falsos son así. Ahora eso es lo que está describiendo. Son como las olas del mar. Es decir, esas olas violentas del mar son símbolo del desenfreno. Y ellos no van a quedar sin castigo, ellos van a ser castigados. Son comparados con esas olas que traen fango. A eso es que se refiere, esas olas que espuman, así son. Entonces hay que tener pues cuidado con esas personas. Y la última parte sería, son como las estrellas, versículo 13, la última parte, dice también, estrellas errantes, así son también, son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son estrellas errantes. Ahora, ¿qué será eso? ¿A qué se refiere? ¿No? Algunos creen que meteoritos que salen y se van, o los comparan con las estrellas fugaces que pasan, pero no, la idea no es tanto mirar que de pronto tienen brillo por un momentico y desaparece, a eso no se refiere, sino que dice, son estrellas errantes, y la palabra que hay que tener cuidado aquí es errantes. Un errante, ¿qué hace? Va de un lado a otro, no tiene un lugar fijo,
pero está errando. O sea, ¿en qué sentido? Está tan desviado que él mismo erra. Dice son estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es decir, en ellas no hay luz. Por lo general, ¿qué hace una estrella? Tiene que alumbrar, tiene que brillar. Pero estas estrellas errantes, que no tienen un punto fijo, sino que van de un lugar para otro, son errantes en el sentido de que ellas no poseen luz. Dice que las tinieblas está reservada para ellas. Y aquí le está dando duro a estos que no son cristianos y que se han metido dentro de la congregación. Yo digo, hermano, cuando yo comienzo a mirar todo eso, ay Señor, nos tenemos que evaluar una y otra vez, que no sea yo. A mí me llamó mucho la atención a mí me alcanzó a salir una lágrima cuando yo les mandé esa partecita de un minutico de Pastor Sproul. No sé si lo vieron esta mañana, que yo lo mandé, donde él dice: no importa lo que yo haya hecho, que yo haya servido, soy cristiano. Si Dios en el último momento, póngale con lo que él está diciendo, un teólogo como R.C. Sproul, que ya murió, si Dios decide en el último momento mandarme al infierno, está bien. A mí me dolerá, pero está bien, porque es su decisión, porque yo lo merezco. Yo lo merezco. Y ahí es donde entramos nosotros, bendita gracia de Dios. Estos días, el martes que hablábamos de la predestinación en el seminario, habían unas personas allí y yo entiendo esa parte. Pues ya tienen obviamente harto de estar en la reforma, pero de todas maneras queda ese sinsabor cuando hablamos de la doble predestinación, de que Dios de esa raza pervertida eligió a unos para salvación y a otros los dejó. Entonces uno como dice, tú tienes todo el poder para salvarlos, ¿por qué no los salvó? O sea, si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo hace con el vecino, con el otro familiar, sino que lo deja ahí? Y entra uno como en esa dificultad. Dios, por eso es que los arminianos no pueden con esto. Yo no puedo aceptar que Dios haya escogido a unos para la salvación y a otros los deje. Yo mejor no puedo ver que Dios haga eso, no puedo ver que Dios elija a unos para salvarlos, y ahí está la doble elección, porque si elige a unos para salvarlos, a otros los eligió para condenarlos. Y eso está en el decreto de Dios. Entonces como que veo a Dios tan bueno y tan amoroso que digo, Dios no puede hacer eso. Entonces más bien, ¿qué hace la gente? No, Dios es tan bueno que es el hombre el que decide irse con él o no. Y termina entonces diciendo que la salvación está en el poder del hombre, y así no es. Nosotros somos salvos no por nosotros, por la pura gracia de Dios. Y los otros van a ir al infierno también porque a Dios así le plació y porque Él no les dio. Nosotros somos salvos porque Él nos dio la gracia, nos dio vida para poder creer, nos habilitó. A ellos no los quiso habilitar. Entonces cuando uno entra en el conflicto, yo les podía decir a ellos lo siguiente: mira, yo tenía ese conflicto también, pero yo aprendí de algunos pastores y les dije, a uno se le va todo eso cuando uno entiende lo que es la depravación total del hombre. Cuando yo entiendo cuán malo soy, cuán depravado soy, entonces yo solamente puedo pensar que esos que van al infierno que el Señor dejó, lo hizo su justa condenación, que si Él me hubiera aplicado a mí la justicia, yo estaría igual que ellos, que no soy diferente a ellos, hermano. Tú y yo no somos diferentes a los que van al infierno en la condenación. Entonces, ¿por qué soy salvo? Por la gracia de Él, por la gracia de Dios. A Él le plació salvarme, y eso es todo. La diferencia lo hace que de mí tuvo gracia y de ellos tuvo justicia, pero Él pudo aplicarme a mí la justicia y no lo hizo, sino que por algo que está en Él que yo no entiendo, a usted y a mí nos dio su gracia, mi hermano. Entonces cuando yo pienso en eso,
No tengo por qué entonces entrar como a pelear con Dios y a decir por qué hay. No. O como dice Romanos 9, a nosotros nos dio su gracia para su gloria y a ellos les dio su justicia para su gloria. Dios es exaltado en su gloria, salvando a unos. Y Él está exaltado en su justicia, condenando a otros. Y eso está en su plan. Entonces yo descanso ahí y digo, Señor, bendita gracia. Y si, como dice el pastor Sproul, y si Él no nos quiere dar a nosotros la gracia y nos manda al infierno, Él es justo. Él es justo, porque nosotros somos malos. Amén. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces estas personas dicen que son como estrellas que van de aquí para allá, errando todo el tiempo. No tienen un rumbo fijo. Así son los falsos. El rumbo desviado de esos falsos los va a llevar a la destrucción. Los va a llevar a la destrucción. Y eso es lo que dice la última parte del versículo 13. Son estrellas estrelladas. No sirvieron, son estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No hay brillo en ellas, van de un lado para otro, no hay firmeza, no tienen brillo. Son como esas estrellas fugaces que pasan y se van. Pero el punto aquí es que son errantes, no tienen una posición. Entonces, gracias a Dios que Él sí lo permitió, que nosotros pudiéramos enraizarnos en Jesucristo. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:17, pues para ir terminando. En 2 de Pedro 2:17, hablando también de ellos, dice: estos son fuentes sin agua, ya lo habíamos visto, pero luego dice aquí: nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Quiénes son estos falsos entonces que vimos hoy? 5 cosas, 5 características describiendo a estos falsos. Son como manchas, es decir, ellos nunca van a ser puros, siempre la mancha se va a ver. Son pura apariencia, como las nubes que no tienen agua. Son como los árboles robustos de otoño, pero que no dan fruto. Son como las violentas olas del mar, que hacen el mal que les va a venir a ellos. Y son como las estrellas que van de aquí para allá, errando todo el tiempo. Así son. Esa son la descripción de estos falsos, que vuelvo y lo reitero, que no solamente son líderes en las iglesias, sino que son personas que están ahí, falsos que se han infiltrado en el pueblo de Dios. Así que, hermanos, es la santidad, es el ser como Cristo. Fuimos escogidos y predestinados, dice Efesios, para ser santos. Fuimos predestinados, dice Romanos, para ser como Jesucristo, para ser conforme al carácter de Jesús. Eso es lo que nos toca cada vez, revisar cómo está nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar.